escrito en la Biblia. Así está escrito en la Biblia. De que el diablo está derrotado. Desde el momento que él pensó quitarle el trono a Dios, ser más que Dios, tener más que Dios, desde ese momento Dios lo echó abajo. Dios lo envió abajo. Dice la Biblia: oh, cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Desde que Dios vio el corazón, vio la mente perversa de este ser, sabe, hermano, Dios lo envió abajo y está derrotado. Y la Biblia dice de que cuando el Señor Jesucristo venga de regreso a la tierra, dice la Escritura de que el Señor con el espíritu de su boca matará a cuyo inicuo, y con el resplandor de su venida lo va a destruir. Por eso nosotros los evangélicos, confiando en la promesa y en la palabra y en el poder de Dios, confesamos que el diablo está derrotado. Aleluya, Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 1. Busque Hechos capítulo 13 y versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y maestros. Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Nige. Bernabé, Simón, el que se llamaba Nige. 3. Lucio de Cirene. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Manaén, el que se había criado junto con Herodes. ¿El quién? El tetrarca y Saulo. Versículo 4. ¿Qué versículo? El 1 leímos. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo entonces el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo hablando por medio de los profetas y maestros que estaban en la iglesia en Antioquía. Estos ministraban al Señor en ayuno y en oración. Ministraban al Señor ayunando y orando. Aleluya. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y también a Saulo. ¿Qué versículo leyeron? ¿Cómo dice el 3? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué? Y los despidieron. ¿Y los qué? Los despidieron. Y los despidieron. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Esa es la iglesia que Cristo fundó. Esa es la continuación de la iglesia que Cristo fundó. Unos dicen que la iglesia fue fundada en el Pentecostés. Siéntese, iglesia, siéntese, hermano. Unos dicen que la iglesia fue fundada en el Pentecostés. Pero la Biblia nos da a entender a nosotros
que en el Evangelio de Marcos capítulo 3 y versículo 13 dice la Biblia: y el Señor subió al monte, y allá estando arriba en el monte, entonces llamó a los que Él quiso. Ahí fue donde fundó el Señor Jesús la iglesia. Ahí fue, no fue en el Pentecostés, porque en el Pentecostés ya, que los que estaban en el Pentecostés, los que estaban, quiero decir, en el aposento alto, eran 120 cristianos. Eran 120 seguidores de Cristo. Pero la iglesia la fundó el Señor Jesucristo con 12 hombres y les dio potestad, dice la Biblia, para que predicaran el Evangelio y para que sanaran enfermos y para que echaran fuera los demonios que vivían en las gentes. ¡Aleluya! Fue la iglesia que Cristo fundó. Pero ahora vamos a darnos cuenta, o démonos cuenta, cuando Dios llama a un hombre a pastorear o a ministrar, y este hombre tiene respaldo de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Ustedes, hermanos, ustedes son testigos, aquí han visto, Dios es el que ha hecho sanidades. El Señor Jesucristo aquí ha liberado a algunos endemoniados. Aleluya. Sí. Ahora, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, si nosotros nos ponemos a meditar en esto, cuando Dios le habló a Moisés, la Biblia dice que una zarza estaba encendida en fuego, o estaba ardiendo en fuego. Y Moisés vio la zarza, y Moisés llegó cerca donde estaba la zarza. Pero cuando llegó cerca, porque él vio que la zarza no se devoraba, pues. Y cuando llegó cerca, una voz le dijo: Moisés, quitad el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás santo es. Dios le habló a Moisés. Dios le habló a Moisés. El pueblo de Israel no eligió a Moisés. La familia de Jetro, si no me equivoco, de Jetro, del suegro de Moisés, no eligieron a Moisés para líder. No. Moisés le dice: ¿quién eres? Le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Yo soy el Dios de tus padres. Y sabe, hermano, Dios habló por medio de la zarza. Algunos dicen que el ángel Miguel habló ahí. No, eso es mentira. Fue el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Pero cuando Moisés recibió, me estoy adelantando bastante, cuando Moisés recibió de Dios el liderazgo, Moisés no le dijo: Señor, ya estoy viejo, Señor, ya estoy cansado. Moisés no le dijo: Señor, que sí es cierto, Moisés le dijo: Señor, yo no puedo ir porque soy tartamudo. Moisés le dijo: Señor, yo no puedo, envía a otro. Dios le dijo: yo a ti te estoy enviando y tú vas a ir. Y sabe, hermano, pasaron los años y Moisés siempre era siervo de Dios, hasta el día que Moisés murió. Hasta el día que Moisés, hermano, que murió. Entonces, hermano, dejó el liderazgo a Josué, hijo de Nun. Y la iglesia, ese era hombre llamado por el Dios eterno de la eternidad para ser caudillo del pueblo de Israel. Dios llamó así a muchos hombres. Dios llamó a Ezequiel. Le dice Dios a Ezequiel: Ezequiel, ponte sobre tus pies, que ahora vas a ir a donde yo te mande. Dios le habló a Ezequiel. Y Ezequiel trabajó bajo el mando de Dios hasta el día de su muerte. Dios le habló al profeta Jeremías. Dios le dice: Jeremías,
A ti te he elegido, a ti te he escogido, a ti te he buscado, a ti te he consagrado, te he santificado desde el vientre de tu madre. A ti te elegí yo para que ahora vayas y le hables a ese pueblo. Le dice Jeremías. Señor, le dice, soy niño y no puedo y no sé hablar. Pero Dios le dice, no me digas que eres niño, porque tú irás a donde yo te mande y tú dirás lo que yo te mande. Cuando Dios llama de veras a un hombre para predicar su palabra, ahora nos vamos, hermano, a dar cuenta lo que hoy está pasando en este tiempo, lo que hoy pasa, hermano, en este tiempo. Nos vamos a dar cuenta. La Biblia dice que Saulo de Tarso, respirando, llevaba carta para Damasco, para llegar a Damasco y allá poder aprender a los cristianos evangélicos, seguidores de Cristo. Pero cuando iba en el camino, dice la Biblia, de que un resplandor de luz le rodeó y cayó en tierra y quedó ciego. Y quedó ciego. El Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dice Saulo. Yo soy Jesús, le dice. ¿Por qué me persigues? Dios llamó de esa manera a Saulo de Tarso, que hoy lo conocemos como el apóstol Pablo, el gran maestro, el gran ministro de los gentiles. Aleluya. ¿Fue Dios o fue el Señor Jesucristo? Con poder divino y con voz audible le habló a Pablo, le habló a Saulo, quiero decirlo. Pero en el capítulo 13 y el libro de Hechos y el versículo 1, ahí nos da a conocer. Ahora dice la gente, mucho predicador dice, ya no hay profeta, dice. El último profeta fue Juan el Bautista, dice, este fue el último profeta, y de Juan para acá ya no hay profeta. Sí, Jesús fue profeta. Pablo fue profeta. El apóstol Pedro fue profeta. Profetizaron de hace 2000 años, hermano, y lo que profetizaron se está viendo hoy, se está cumpliendo. Y la Biblia dice, hermano, de que en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Pero estos alabando al Señor, estos ministrando al Señor, estos en ayuno y en oración, que adoraban a Dios. Cuando el Espíritu Santo habló a través de los profetas y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, apartadme a Bernabé y a Pablo, apartádmelo, porque a ellos los voy a enviar a predicar mi palabra. Y sabe, y el apóstol Pablo no dijo, Señor, tengo miedo, o Señor, estoy cansado. El apóstol Pablo no dijo, Señor, ya tengo artritis. No dijo, Señor, ya me desmaya el corazón. Dijo el apóstol Pablo, ¿sabe qué dijo? Yo, dijo, he peleado la batalla, he guardado la carrera, por lo demás me espera la corona de vida. ¿Quién vive? Cristo. Hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte, que si no me equivoco fue César. Fue el César que lo mandó a decapitar. Fue el César el que le mandó a quitar la cabeza. Aunque Pablo terminó sin cabeza, pero él está en el paraíso del Señor, esperando el momento que el Señor Jesucristo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a resucitar a los muertos y los que nos
que vemos vivos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Mientras el César está en el infierno ardiendo, mientras el César está en el infierno ardiendo, pidiendo agua, pidiendo misericordia, se le terminó su tiempo. Gloria a Dios. Cuando Dios llama a un hombre para predicar, es Dios que habla, es el Espíritu Santo que habla, es el Señor Jesucristo que habla. Cuando Dios va a enviar a un predicador, a un hombre para que predique el mensaje de Dios, es Dios el que habla. Yo no he encontrado en la Biblia de que la iglesia primitiva haya elegido, haya hecho elección o hayan hecho votaciones para elegir al fulano de tal para que sea su pastor, para que sea su ministro o para que sea líder. No, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Cuando la iglesia, Cristo la fundó, Él mismo llamó a los discípulos y la Biblia dice, Jesús dijo, ¿sabe qué dijo Jesús? Nadie viene a mí si mi Padre no le trae. Nadie viene a mí si mi Padre no le trae. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo que se encargan de buscar ministro. Dice Efesios capítulo 4 versículo 11, dice, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aleluya. Es el mismo Señor Jesucristo. Aleluya. Pero ahora en este tiempo se está viendo la doctrina errónea. En este tiempo se está viendo la doctrina demonizada, la doctrina de demonios, de que el pueblo elige a su pastor, de que el pueblo elige a su ministro, de que el pueblo elige a su líder. Esa iglesia ya no es de Cristo. Esa iglesia necesita que se arrepienta y se convierta de nuevo al Señor Jesucristo, porque eso no es de Dios. Jesús no dijo así, el Dios Todopoderoso no dice así. En la primera carta de Corintios capítulo 12 el versículo 4 dice, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo que da los dones. El versículo 5 dice, hay diversidad de ministerio, pero el Señor es quien da los ministerios. El versículo 6 dice, hay diversidad de operación, pero es Dios el Todopoderoso a quien da la diversidad de operación. Aleluya. Aleluya. Esa es la iglesia de Cristo. Aleluya al Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Pero cuando una iglesia ya está haciendo elecciones o dice que son iglesia y están haciendo elecciones, no es de Cristo. Esa ya no es de Cristo. Esa es del anticristo. Esa iglesia es del anticristo porque está haciendo cosas fuera de la Biblia. Está haciendo doctrinas demonizadas que ya no están escritas en la Biblia. Pónganse de pie. Santo es el Señor. Hermanos, siempre estemos atentos y alerta, porque hoy la sombra del anticristo está opacando la luz de mucho cristiano evangélico. Hoy mucho pastor evangélico está confundido, tiene gran confusión. Hoy mucho pastor evangélico ha perdido la fe y mucha iglesia ha perdido la fe. Pero nosotros mantengámonos en la palabra escrita por la boca de Dios. Mantengámonos en las santas escrituras que dio nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Así que cuando un hombre dice, ya no quiero ministerio, cuando un hombre tira la toalla, como se dice, cuando un hombre renuncia porque no es llamado por Dios, no es elegido por Dios, sino, dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Aleluya. Gloria a Dios.
Hay que ser fiel hasta la muerte. Oremos mucho al Señor pidiendo que nos dé aumento de fe, porque estamos viviendo en los días más problemáticos, en los días más grandes. El cristianismo va a sufrir persecución, el cristianismo va a sufrir tribulación, el cristianismo, los cristianos evangélicos, a los que nos llaman protestantes, vamos a sufrir grandes problemas dentro de poco tiempo. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, que es el blanco, el diablo ni la muerte, hermano, podrá apartarnos del amor de Dios. Sí, luchemos y esforcémonos a servir al Señor. Gloria al Señor. Señor Jesús, en esta noche tu palabra es dada. Señor Jesús, confiamos en ti. Señor Jesús, esperamos en ti. Señor Jesús, apresúrate, levanta la iglesia. Apresúrate, Señor Jesús, levanta tu pueblo. Apresúrate, Señor Jesús, a llevarnos así como has prometido. Apresúrate, Señor, porque el tiempo, el mundo está viviendo en grandes maldades. Señor Jesús, te ruego que con tu Santo Espíritu ministres la iglesia cristiana evangélica. Señor Jesús, te ruego que con tu Santo Espíritu y con tu sangre poderosa que derramaste en la cruz del Calvario, santifica, consagra, purifica, limpia y lava más y más la iglesia. Y apresúrate, Señor, y llévanos. 1, 2 y 3. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Jesús, santo es el Señor. Así el Señor les bendiga a todos. Pasen feliz noche.